Listo. Buenas tardes, desde la Biblioteca de la Asamblea Legislativa les damos la bienvenida al escritor de Cenizas Quedan, al editorial Barrilete. Gracias por compartir con la biblioteca. Hoy esta tarde vamos a hablar sobre esta trilogía y la edición que se ha hecho con la editorial Barrilete. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Carlos, vamos a comenzar a introducirte para saber quién eres tú. ¿Nos podrías hablar cuál es tu formación? ¿Cómo es que decidiste ser escritor? Pues bueno, empiezo con mi nombre, me llamo Carlos Roberto Flores. Yo diría que soy un hombre renacentista en el sentido que no me dedico a una sola cosa. Yo me formé, digamos, a nivel académico como psicólogo, con una especialidad en desarrollo humano. Estudié guionismo, aparte de eso soy catedrático en la universidad de inglés y de escritura creativa, y pues aparte, como ustedes conocen, mi trabajo como novelista a través de Cenizas Quedan, entonces todo ese paquete estoy malabareando en estos momentos. Sos un chico multitasking. Así como me enseñaron mis papás, muy trabajadores. Fabuloso. Carlos, nosotros como editores, escritores y parte de la editorial Barrilete, hemos sentido desde un principio cuando se hizo el primer contacto que encontramos una mina de oro. Tú eres una mina de oro y tus novelas son espectaculares. Tenemos muchas preguntas en el aire, pero creo que la primera que yo quisiera hacerte, que me llamó muchísimo la atención, es la dedicatoria. Dice, para mis abuelos, por haberme llenado la cabeza de magia con sus historias. Él y yo coincidimos en que detrás de esa dedicatoria hay toda otra historia. Pues yo diría que mi historia de vida, en eso se resume. Para mí, creo que queda claro en el libro, algo fundamental es la familia, porque creo que ese entorno que tiene uno al principio es lo que nos va formando. Sea bueno, sea malo, lo que estemos viviendo, siempre la familia es donde nosotros nos vamos a forjar más. Entonces, en mi caso personal, y quizá algo que me llevó a convertirme en escritor fue ese tiempo que pasaba con mis abuelos. Creo que para cualquier niño las figuras de los papás son básicamente como los lentes que uno tiene para ver la realidad. Entonces lo que mi papá o mi mamá decía, para mí esa era la realidad objetiva. Pero cuando pasaba los fines de semana en la casa de mis abuelos, que es otra relación, los abuelos lo consienten a uno, todo lo ven del lado más divertido, entonces para mí estar con ellos era, a lo mejor va a sonar un poco cursi, pero mágico. Y porque cada uno tenía su manera de contar historias. Y no estoy hablando solo de las leyendas o los cuentos que mis abuelos me contaban, especialmente cuando ya nos íbamos a dormir o cuando estábamos reunidos con mis primos, sino que también, por ejemplo, mi abuelo tenía esta forma de caricaturizar las anécdotas que le habían pasado en la vida real a él. Entonces nos hablaba de su relación con mi abuela, de sus miedos, de su primer trabajo, pero todo esto, digamos que le ponía un sazón bastante especial y bastante divertido. Entonces, a mí personalmente me gustaba escucharlo. Y eso empezó a llevarme como este amor tanto por las historias, por contarlas, como por mi familia y cómo yo empecé a concebir una realidad, digamos, positiva, agradable o mágica a partir de todas esas interacciones. Fabuloso, fabuloso, me encanta. Yo lo que me imaginé es que también ellos se contaban todas estas historias de magia, ¿no? Es que tu libro está lleno de magia. Sí, sumado. De hecho, por un lado eran las leyendas, que a mí siempre me gustaron. Entonces mi abuela tenía este libro de mitología cuscatleca, de Efraín Melara Méndez, que nos leía siempre antes de dormir. Y a veces cuando ya se le agotaban o ya lo había leído varias veces, ella le agregaba cosas. Entonces esa parte de las leyendas la vimos bastante, especialmente del lado de mi abuela materna. Y por otro lado, como te decía, mi abuelo siempre, aunque fueran historias reales, les agregaba estos toques mágicos o caricaturescos. Entonces, creo que para mí
digamos que la magia se convirtió más como en esta metáfora que mis abuelos tuvieron para transmitirme su conocimiento. Y por eso fue que decidí escribir a partir de la fantasía. Hay otra preguntita que yo quería hacerte, Carlos. Y bueno, está en la parte de tu biografía, el prólogo. Tú mencionas que viviendo lejos de El Salvador, en México, eso te ha provocado mucha nostalgia y que este libro ha sido fruto de la nostalgia. Entonces yo quería preguntarte que nos contaras un poquito más. ¿Crees que lo hubieras escrito si estuvieras en El Salvador? ¿O esa nostalgia ha sido la compañera, tu musa? Cuéntanos. Mira, yo creo que siendo escritor siempre he tenido esa necesidad de escribir. Entonces, si hubiera estado en El Salvador, hubiera escrito algo que tal vez no hubiera sido Cenizas Quedan como tal. Pero de que hubiera escrito algo y hubiera escrito algo de mi país, porque de ahí es donde de nuevo yo me aprendí a conocer y donde está mi familia, entonces eso siempre hubiera sucedido. Pero Cenizas Quedan en particular tiene más que ver con esta relación que tuve con El Salvador estando lejos, a nivel histórico, a nivel cultural. Creo que una característica que a veces podemos tener los salvadoreños que no es tan positiva es que tendemos a ser malinchistas o al menos ver el otro lado del charco como si fuera mejor. Entonces, en otro país hay una mejor vida, en otro lugar hay más cultura, en otro lugar hay más, y en El Salvador lo dejamos un poco detrás. Y por esa misma cultura a veces, a lo mejor ni en el colegio, ni con mis amigos, ni por mi propia cuenta, yo averigüé de mis raíces. Y cuando yo ya estaba aquí, me di cuenta que el mexicano en general tiene, y no quiero hablar de patriotismo, pero tiene como más arraigadas sus raíces. Y entonces le da un valor diferente a su cultura. Cuando yo empecé a conocer gente que venía de comunidades indígenas, por ejemplo, que hablaban de sus raíces con mucho orgullo y de la forma en la que las tratan de preservar, me di cuenta que teníamos algunas similitudes, empezando por el lenguaje, por ejemplo, que aunque en El Salvador se habla náhuatl, diferente al náhuatl que se habla aquí, pues al final hay un parentesco. A nivel de las formas en las que concebimos la realidad o la relación con la naturaleza, hay un parentesco. Y ahí fue donde me empecé a interesar un poco por la historia de El Salvador también. Y cuando yo empecé a leer más acerca de mi país, cuando empecé a investigar más acerca de nuestra cultura como tal, no solo a nivel histórico, sino que a nivel idiosincrático, me di cuenta que yo no tenía una relación en realidad con El Salvador como nación. Y entonces eso me llevó a mí a querer más al territorio y eso me llevó a mí a sentirme más salvadoreño. Y eso sentí que era algo que se necesitaba compartir. Y de ahí nace Cenizas Quedan. Muy bien, Carlos. Por cierto, antes de hacer la siguiente pregunta, que me voy a aprovechar yo de los micrófonos. Un gusto, Carlos. No habíamos tenido el placer de conocernos. Le felicito. Muy buenos libros los suyos. Y gracias a la Biblioteca de la Asamblea Legislativa por el espacio para hacer esta presentación. Y a todos los que nos vean, pues también gracias por acompañarnos. Carlos, lo que usted está contando, hace un ratico dijo de su formación profesional, ¿verdad? Catedrático universitario, su carrera, y tal vez, y también nos ha hablado un poco de las raíces de lo que lo ha nutrido o de qué lo empujó a escribir esta historia. A mí me gustaría preguntarle que nos hable de otra formación, porque en un escritor o en una escritora siempre hay dos personas. Siempre hay dos personas que a veces la gente no alcanza a distinguir, ¿verdad? Cuando alguien lee un libro que Guadalupe ha escrito, que Eli ha escrito, que Carlos ha escrito, a veces creen que quien está hablando es Guadalupe, Eli o Carlos. Se olvidan que hay una voz narrativa que, o el narrador, o como se dice en poesía, ¿verdad? La voz poética, ¿verdad? El yo lírico. Y hay un escritor real, ¿verdad? Que es el que tiene que pagar cuentas, ir a comprar el pan en la mañana, ¿verdad? O subirse al metro. Es decir, hay dos personas en un escritor. Entonces, usted habla un poco de su formación profesional. A mí me gustaría que nos hablara también un poco de su formación como narrador. Cenizas Quedan, la trilogía, el material único que tenemos suyo, o ha habido otros trabajos en narrativa, algunas publicaciones en México. ¿Cómo está? Fíjate que
en general yo siempre había salido como muy inseguro, muy celoso con mi trabajo. Claro que he experimentado con otras cosas, cuentos, etcétera, pero nunca me había animado a publicarlo. A nivel de narrativa, yo me empecé a formar como guionista, más bien me formé como guionista. Y he escrito varios guiones, los cuales han tallereado, se han hablado de proyectos para meterlos y que se realicen las películas. He estado en festivales donde he ganado reconocimientos y mi primera idea era hacer una película, o sea, escribir el guión de Cenizas Quedan como una película que yo pudiera presentar aquí en la industria de México para que se conociera un poco más de El Salvador, por lo que les estaba diciendo antes. Pero cuando lo estaba escribiendo como guión me di cuenta que había mucho más de lo que me permitía contar en 1 hora, 2 horas de película. Entonces fue que decidí transformarlo a novela y entonces ahí es donde un poco me desvié de lo que estaba haciendo aquí con la comunidad de cine en Puebla y me tiré a hacer novela independiente. Carlos, eso me lleva entonces a la siguiente pregunta. ¿Siempre pensaste que iba a ser una trilogía o eso se fue dando en el camino? Sí, de hecho es una tetralogía. El cuarto se está cocinando ahorita, pero de hecho es por el cual empecé. De hecho empecé con una historia así como más para adultos, enfocándome más en esta parte de terror de las leyendas, pero como les decía, a la hora de ir investigando me fui sensibilizando al tema y esta parte de las leyendas que ha formado parte de la cultura como para entender la formación del mundo, la concepción del bien y el mal, incluso algunos elementos históricos, es donde te digo que me di cuenta que había mucha tela que cortar. Entonces, para mí, cuando ya empecé a entender esta parte más profunda de las leyendas, lo que quise fue plasmar ese cambio de perspectiva que hubo en mí en cuanto a cómo veía El Salvador antes y cómo lo veía después. Y sentí que si solo me iba a esa idea, a lo mejor no se va a entender igual, porque lo que me he dado cuenta es que si bien hay material donde podemos aprender de la cultura y de la historia, normalmente es material académico. Y yo, quizá por mi formación en psicología, soy firme creyente que el verdadero aprendizaje o las verdaderas conexiones no nacen a través del intelecto, sino que de la emoción. Entonces quería escribir un libro que nos llevara más a involucrarme con los personajes, a sentir El Salvador de otra manera, y eso a lo mejor es lo que me va a llevar a curiosear después en otros temas. Sí, porque lo maravilloso de tus libros es que aunque sean 3 o 4, como acabas de decirnos, cada uno tiene su cierre. Yo puedo leer el primero y quedarme tranquila. Si después me entero que hay otro, pues me va a picar por leer el otro. Y el segundo también tiene un cierre. El segundo me dejó con ganas de llorar, Carlos. Y el tercero, me imagino que también tiene un cierre. Entonces, me encanta porque puedo simplemente leer el primero. Puedo leer el segundo, aunque siempre hace falta el primero, pero se puede perfectamente leer el segundo como estás narrando una historia completamente redonda, por decirlo así. Yo creo que ahí tiene que ver un poco con mi formación de nuevo en psicología, porque lo que yo quería lograr era un poco como igual, mis etapas de la relación con el país, sí, pero también a nivel de como ser humano. Entonces, para mí, mi primer libro tiene que ver con la niñez, el segundo con la adolescencia, el tercero con la madurez y el cuarto, pues ya con lo que uno hace con la persona en la que se ha transformado al ya madurar. Entonces, igual que en la vida, yo creo que si tú estás pensando en tu infancia tiene un cierre. Y no es que tú vayas a ser una persona distinta, pero son cosas que tienen que quedar conclusas en esa etapa de tu vida. Entonces, yo creo que a la hora de trasladar eso al libro, eso hace que cada uno se sienta como uno solo, a pesar de que estén en una sola historia. Yo te quería preguntar, Carlos, sobre tu proceso creativo. ¿Cómo es que tú haces? O sea, y también sabiendo que tu formación ha sido
primordialmente más de guionista cinematográfico. ¿Cómo ha significado también trabajar otro género, ¿no? Como es la novela? Pero primero el proceso creativo. Yo creo que ahí hay que separar un poco lo académico, porque si bien en lo académico te pueden enseñar qué elementos tiene que tener un guión, cómo se debe construir el personaje, etcétera, todo esto pasa a segundo plano si tú como autor no estás sintiendo lo que estás viviendo. Entonces, de repente vas a ver una película que puede estar muy bien hecha, pero no te la vas a llevar contigo. Entonces, mi proceso creativo no tiene mucho que ver con sentarme y seguir una fórmula o querer seguir un patrón o ponerme un orden, sino que tiene que ver con algo que me enseñaron mis papás, que es siempre el hacerme preguntas constantemente. Me acuerdo que en mi casa me decían, aquí no existe el no sé, si no sabe, averigüe. Entonces, eso me llevaba a mí a volverme más observador y encuentro a veces inspiración en cualquier lugar. Entonces, lo que yo llevo es sentir mucho. Si algo me llama la atención, entonces me cuestiono, ¿por qué me llama la atención? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me hace sentir? ¿Será importante? ¿Por qué es importante? Y entonces si considero que es un símbolo en mi vida que tiene presencia o que tiene peso, entonces veo la manera en la que lo puedo incluir en el libro. Entonces, por ejemplo, hay cositas de los personajes que tienen que ver con la relación con los animales, cómo perciben el trabajo, qué carreras eligieron. Entonces, todo esto tiene que ver realmente con cosas que yo percibo en mi vida que de algún modo me hacen sentir y me hacen reflexionar y por eso están ahí. Pero nada está a nivel gratuito. Y por otro lado, algo que me ayuda mucho es la música. Yo no puedo trabajar si no tengo música, entonces tengo mis playlists de miedo, de romance, de lo que sea, y entonces ahí la pongo. Parezco loco, pero camino mucho por la casa en lo que estoy oyendo música y eso hace que se me vengan las ideas. Ya cuando tengo escenas, entonces empiezo a ver cómo las puedo hilar o a qué personaje le conviene más representar esa situación. Gracias. Bueno, basado en lo que dice Carlos, me imagino que sus guiones son también de carácter fantástico. No. No, son realistas. No. Sí, pero fíjate que de hecho la primera trilogía que escribí de largometraje, porque cortos creo que había escrito varios con cosas experimentales y a veces en el proceso de estudiante. Pero ya luego, ya cuando consolidé mi estilo, mi inspiración siempre ha sido la familia y las relaciones familiares. Entonces, mi primera trilogía que presenté a nivel de guión era acerca de 3 hermanos. Y entonces eran 3 películas que eran como los retratos de cada uno. Y a pesar de haber crecido en el mismo ambiente con los mismos padres, como el camino de vida de cada uno es diferente. Entonces, pero no tenía nada fantástico. Eso ya se lo agregué ahora que quise, que como te decía, sentí que las leyendas tenían tanta riqueza cultural que sentí que no podía concebir a El Salvador sin que fuera una tierra mágica, porque para mí ese es el sentimiento que me da. No, y de hecho eso me lleva a la otra parte de esta pregunta, y es que es algo que hemos discutido mucho en Barrilete, ¿verdad? Y en otros conversatorios lo hemos hablado, que la clasificación de los libros para pues, rangos etarios viene dado más por los intereses editoriales que a veces por los contenidos de los libros, porque el libro trata un tema para adultos, pero al ser realismo fantástico, se encaja para los jóvenes. Entonces, cuando usted lo estaba escribiendo, cuando usted la concibe, ¿pensó en el lector ideal, en un joven, o pensaba en adultos? Porque nosotros la leemos y decimos esto para jóvenes, pega, y a los jóvenes les encanta. Pero, y ya pues usted ve que a los adultos también, ¿verdad? Pero el mercado editorial dice jóvenes. Cuando usted le escribió, pensó, mi lector ideal para esta historia son los jóvenes, o salió así y el que lo apropie es el dueño del libro. Quizá a lo mejor trata de todos estos temas porque cuando concebí la historia al inicio, sí, como te decía, la concebía para adultos. Entonces sí sabía que quería tratar estos temas de vida y muerte, luz, oscuridad, significado de la vida, etc. Cuando le empiezo a meter como todo lo fantástico, me doy cuenta que hay un área de oportunidad para abarcar un grupo más grande. Entonces, a lo mejor le quito
no quiero decir que le censuro nada, pero digamos que uso el lenguaje o las situaciones aún de modo que pueda ser más digerible y más comprensible para los jóvenes. Y esto es tanto a nivel de contenido del libro donde, no sé, digamos, el personaje de la ciguanaba antes era como más complejo, más oscuro, etcétera. Y ahora, sin dar spoilers, digamos que lo pongo un poco más con los pies sobre la tierra y algo que los jóvenes pueden un poco más identificarse con. Por otro lado, creo que también va el uso del lenguaje, porque si bien creo que una característica de la literatura en español es que el lenguaje es bastante romántico y puede ser bastante decorado, pero creo que el estilo de vida del joven ahora es de pasar de un estímulo a otro. Entonces, usar un lenguaje un poco más rebuscado, un poco más decorado, eso hace que el joven sienta una barrera. Pero la forma en la que lo he usado aquí creo que le tira a alguien que puede tomar el libro, leerlo de manera rápida entre una actividad y otra y no perderse de nada. Entonces, esa fluidez creo que también la hace atractiva a un público joven, aunque los temas en general también puedan atraer al adulto. Porque de nuevo, para mí, las leyendas no eran solo, o no son solo algo que se le cuenta a los niños como si fuera un cuento o una distracción, sino que tienen todo este significado profundo en el que, si bien esta imagen de fantasía ayuda al niño a comprender la realidad, viene de la concepción de la realidad del adulto que se la quiere transmitir. Entonces, aunque sea fantasía, no se pueden separar las dos realidades. A ver, pero también para no adelantarnos mucho, tu libro tiene como base ciertas leyendas, pero no son solo leyendas. Vas hilvanando la vida de estos dos chicos y de esta familia de una manera tan impactante que cuando yo llegué a la parte de por qué el personaje es quien es, yo dije, pero es que tenía toda la razón, tenía que ser ella. Y fue como un gran impacto ver cómo tú vas hilvanando una realidad con la magia y la fantasía de estas leyendas que muchas veces, como bien lo dijiste al principio, nos las enseñan en los colegios solo porque están en el currículum de que hay que enseñar lo que es una leyenda. Pero tú vas un paso más allá de nuestras leyendas e incluso vas más allá de nuestra cultura, porque me has enseñado muchas cosas de cultura que hasta el momento yo ignoraba. Y por eso es que siento que este libro es muy especial, muy especial. Te agradecemos muchísimo que le hayas puesto tanto esfuerzo, porque de verdad sentimos que nuestra juventud, y como bien lo dices tú ahora, la juventud de este tiempo necesita este tipo de narradores. Gracias. Pues yo, fíjate que una de las cosas que me llevó también a escribirlo es que yo quería hacer un libro que yo hubiera querido leer cuando estaba en sexto, séptimo grado. Y me acuerdo que en aquellos entonces que leía Harry Potter, a veces son esos momentos que uno suelta el libro y solo se queda viendo el techo un rato. Y yo decía, qué chivísimo sería tener un libro así que hablara de la cultura de El Salvador, que me sintiera tan absorbido, que me sintiera tan en contacto con las leyendas y que las trajera ahora a la cultura popular, porque también siento que muchas de esas cosas se van perdiendo por lo mismo que hablábamos al principio. Y la cultura es cultura porque es popular, porque se vuelve parte de una comunidad. Entonces, eso era lo que yo quería. Y ahí es donde también no puedo quedarme solo en las leyendas, porque algo que me dijo, mi primer profesor de teatro se llamaba Salvador Solís, en la Matías. Él creo que ha sido mi mejor profesor. Él es el que más me ha enseñado de la vida, además de lo académico. Y en una de esas lecciones de guión, él dijo, es que un buen guión se caracteriza porque todo está ahí por una razón. En la vida real, nadie dice o a nadie hace algo de manera gratuita. El simple hecho que nosotros estemos aquí ahorita tiene la intención de a lo mejor promocionar el libro, promocionar la editorial. Las preguntas que ustedes han hecho tienen un fundamento. Cuando ustedes se comunican con amigos, con su pareja, con su familia, dicen algo ya sea para conectar, para comunicar, para discutir. Entonces,
yo no quería que nada en estos libros fuera gratuito. Todo tenía que tener una intención. Entonces, cada cosita quiere retratar una situación histórica, un personaje real, una realidad permanente. Entonces, creo que les agradezco que lo puedan ver entre líneas. Sí, la verdad que al escucharte, Carlos, pues tenemos mucha afinidad, porque eso que tú acabas de decir es lo que nosotros en la editorial también buscamos. O sea, queremos ser el vehículo que lleva obra literaria salvadoreña a población salvadoreña, ¿verdad? A niños, niñas, jóvenes, pero digamos, obras que realmente enganchen, ¿verdad? Que nos motiven a seguir leyendo y a pedir más. Entonces sí creo que hay algo de magia en habernos encontrado, ¿verdad? Pero más que de magia, yo te quería preguntar sobre tecnología. Tú eres un nativo digital, ¿verdad? Tú ya naciste con internet y todas las demás herramientas digitales y de hecho las estás usando para la divulgación y difusión de tu obra. Has creado un sitio en Facebook y en otros espacios. Cuéntanos cómo, si eso siempre lo pensaste así, qué posibilidad de interacción te da con el público y cómo estás usando esa tecnología en favor de la cultura y de la literatura, porque nos interesa mucho también, ¿verdad? Estar en esa cancha. Pues creo que ahora cualquier cosa que hagamos va de la mano con la tecnología. Y creo que para mí la mayor incidencia ha sido del Internet, específicamente ha sido poder conectarnos de manera inmediata y poder tener acceso a información de manera inmediata. Este acceso a la información creo que no es solo personal, sino que nos sirve para lo que hablaba de crear comunidad. Y cuando uno lee un libro que crea comunidad, se vuelve otra cosa. Ahí es donde se vuelve parte de la cultura y donde sale de las páginas. Creo que antes esta comunidad se creaba nada más de boca en boca y era el lector el que básicamente tenía, entre comillas, el control sobre cómo el libro o cómo la historia salía de las páginas. Ahora, mi idea era crear una interacción, que ya no solo se quedara el libro en las páginas, sino que fuera algo complementario. Entonces, que la experiencia no se quedara cuando yo cierro el libro, sino que yo pueda entrar a mi computadora y pueda ver tanto lo que mencionaban al principio de los tests, que puede ser algo que a mí me sirve para sentirme más conectado con los personajes o más conectado con la historia, que es donde les digo que lleva más esta parte emocional. Como también otras cosas que me hacen tener la historia presente, el hecho de poder descargar protectores de pantalla y cosas así, que me hacen también a mí tener una mayor conexión con este mundo en el que me estoy metiendo. Vuelvo como al ejemplo de Harry Potter. A mí me han gustado millones, o sea, no, bueno, millones de libros. No sé si leí literal millones, pero muchísimos. Pero de los que más recuerdo que me impactaron cuando estaba adolescente eran esos que me sacaban de las páginas y me llevaban a otras comunidades, tanto a nivel de aplicaciones y redes sociales como en las propias páginas de internet. Entonces yo creo firmemente que hay muchas herramientas que tenemos ahora que nos pueden ayudar a expandir la experiencia, más que solo hacer referencia a ella, expandirla y volverla parte de nuestra realidad o de nuestra cotidianeidad. A mí me llama la atención, perdón, me llama la atención, de hecho que se menciona Harry Potter, porque Harry Potter surge como una novela, pero después lo convierten en guión de cine, ¿verdad? Ya se va a imaginar por dónde va mi pregunta, porque una de las cosas que le criticaron a Rowling fue que desde la cuarta entrega, el libro, los expertos sentían, ¿verdad?, que el libro estaba hecho para convertirse en película y había perdido un poco de la magia del texto como tal. ¿A usted no le ha pasado al revés? O sea, usted como guionista que salta la novela, ¿no siente que en sus novelas de pronto hay mucho de guión cinematográfico
o cuando está escribiendo la novela, se la está imaginando más bien como película y no como texto. Pasa mucho, ¿verdad? Sí, sí, y para mí no está mal, de hecho lo tengo bastante consciente. Y creo que es, de algún modo, un experimento. Creo que antes la forma en la que nosotros digeríamos los libros tenía de nuevo que ver con esta concepción de la realidad, con los tiempos que teníamos. Todavía yo alcanzaba a tener estos espacios de tranquilidad donde puedo deleitarme con descripciones más largas, etcétera. Pero de nuevo, volviendo a que los jóvenes tienen un estilo de vida más rápido, entonces esta forma de saltar en el tiempo, de pasar de una escena a otra, creo que tenemos mucho más, como mucha más influencia audiovisual en nuestra cabeza, entre que YouTube y la tele y las películas, etcétera. Entonces, a la hora de trasladar esa misma estructura al libro, yo creo que a mí me ha resultado beneficioso en cuanto al ritmo del libro, porque en ningún momento se siente que se detiene. Y por otro lado, también sé que no estoy escribiendo un guión de película, entonces sé identificar en qué momentos me puedo permitir hablar un poquito del trasfondo del personaje o dar una descripción más larga sin que ello interfiera con las acciones, digamos, cinematográficas que van ocurriendo una tras otra. Sí, Carlos, de hecho, lo que tiene el libro de maravilloso es ese dinamismo, porque vas en las páginas, nos vas adelantando de quién vas a hablar. De repente es Elena, de repente es Candelaria, de repente, y terminas 2 páginas y pasas a otro personaje, terminas 2, 3 páginas y pasas a otro personaje. Eso hace que uno quiera seguir leyendo, porque hay momentos en que dejas a un personaje suspendido, hablas del otro, pero yo me he quedado suspendida con Candelaria, queriendo saber qué le pasó. Y luego me empiezas a hablar de Elena. Y después regresas a la historia de Candelaria. Entonces, claro, yo no puedo soltar el libro si no sé qué le pasó a Candelaria, ¿me explico? Entonces, esa forma tan dinámica de escribir es la que hace tu libro tan especial. Y queríamos preguntarte también, sabemos que hay más Carlos Flores por delante. Aparte de la 4ª parte, ¿algún otro proyecto que estés planeando para el futuro? Sí. Sí, ya tengo unos 3 por ahí, creo que pronto voy a ir decidiendo por cuál me voy, pero primero quiero cerrar con este, porque de verdad, cuando hablan del proceso creativo y lo que les decía, para mí es meterme en la vida de estos personajes. O sea, no sé, sí, por eso le digo que parezco loco, porque de repente estoy ahí, me pongo a llorar yo solo en la sala, de repente me frustro, y entonces sí es como esta carga emocional que sí llevo, y sí me la trato de apropiar, porque si no me la apropio no la puedo transmitir. Entonces tengo estas ideas, tengo mi cuaderno ya con ideas bien anotadas, pero todavía no quiero meterme de lleno en esos hasta que haya cerrado con esta familia primero. Maravilloso, yo sigo admirada. Mira, yo soy también fanática de Harry Potter y ese tipo de sagas, pero yo te digo, tú me has hecho llorar, me hiciste llorar, lloré, literal, y yo después, yo misma sentí, yo decía, ¿por qué estoy llorando? Pero es que fue una pérdida para mí. Así que ya no digo más porque si no voy a adelantar mucho. Yo quisiera Ok, hacerte pero bueno, pero una sí te entiendo. pregunta. Ajá. Yo he venido platicando como tengo 3 escritores jóvenes que hemos venido conversando y quiero saber, me intriga mucho por qué hay una tendencia actual a escribir trilogías o una serie de trabajos dentro de la misma historia. ¿A qué crees que se debe eso, Carlos? Mira, yo creo que por un lado ha habido esta parte de crear universos, que es algo que no se había hecho. Y con lo que hablábamos de la tecnología, de poder involucrarte a la hora de tener un universo, es una manera en la que te puedes ir involucrando mucho más con la historia. Incluso autores que no escriben en trilogías o en sagas, crean universos. Por ejemplo, sabemos que Stephen King, a pesar de que sus libros son historias separadas, suceden en el mismo universo. A veces encuentras cosas que se conectan. Yo creo que ha tenido que ver con esta tendencia
de nuevo, con darnos cuenta que en el mundo todo está conectado. Ahora que hay internet, nos damos cuenta que lo que sucede aquí es resultado de lo que está pasando allá, etcétera. Entonces, creo que estamos buscando dar esa misma sensación en la literatura, que no porque tengamos cosas que son distintas, son separadas. Y de algún modo, eso se puede contar con libros que estén conectados. Por otro lado, también creo que está esta tendencia de engancharnos con series o el hecho de haber empezado con películas que ya eran trilogías, por ejemplo Jurassic Park y cosas así, que dejaban a la gente sintiendo que no era suficiente. Ahora que todo es más rápido y tenemos más acceso a cosas, queremos seguir en contacto con lo que tenemos. Eso es el hecho de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, es porque la gente quiere seguir involucrándose con los personajes que quiere y quiere seguir en el mundo que le gusta. Entonces, creo que eso lleva a muchos autores a que querramos escribir de trilogías. Ahora, en mí, personalmente, para esta, creo que fue por lo mismo, que como empecé concibiendo el final, sentí que necesitaba una carga emocional y una carga histórica antes de llegar a él. Entonces no podía concebir irme de lleno a ese libro que quería contar si no tenía estos primeros 3. Sí. Ok, y para poder como inspirar o dejarle la cosita de curiosidad a los escritores jóvenes, como un joven que le gusta leer o que quiere intentar comenzar a escribir, ¿cómo hace? ¿Qué recomendaciones le podrías dar tú para poder tener ese proceso de introducción creativo? Pues en primer lugar le preguntaría que ¿de dónde le nace escribir? Si queremos escribir porque, no sé, creo que, no sé, no me puedo relacionar con cosas que se sientan como una obligación, pero si estás escribiendo y se siente como una obligación o se siente como una presión, tal vez no es lo que te gusta. Tiene que haber una vocación ahí que te lleve a escribir por el propio goce. En segundo lugar, no escribir por lo que la gente quiere escuchar. Si bien me han preguntado que si lo dirigí a adultos, si lo dirigí a jóvenes, etcétera, eso ya fue secundario. Al principio, como les decía, lo que yo quería era contar una historia que a mí me hubiera gustado escuchar, que a mí me hubiera impactado. Y en tercer lugar, ser honestos. Creo que no podemos escribir ni académica ni creativamente si primero no somos conscientes de nosotros mismos y honestos con nosotros mismos, porque al final ponerte en papel es quitarte las máscaras que a veces nos ponemos en situaciones sociales. Entonces, si hay una honestidad y hay un deseo de compartir, no de decir, no de contar, sino que de compartir, creo que eso es lo que se tiene que cultivar y entonces al final las palabras te van a salir de manera natural. Yo honradísima, Carlos, de escucharte. Yo podría seguirte escuchando por horas y horas y horas. Siento una gran emoción y una gran satisfacción de saber que viene toda una generación de escritores detrás de nosotros 3 y somos privilegiados de poder contar con tu obra. Esta obra acaba de ser el primer tiraje aquí con el sello Barrilete, pero igual está atrás todos los sitios de los que hablaba Carlos, donde pueden interactuar con él y con las obras. Y pues creo que todavía están en la librería de la UCA de Soho, Carlos. ¿Todavía hay algunos ahí? Sí. Y luego, pues, Elena, por medio de Editorial Barrilete, nosotros tenemos un sitio web que se llama literaturelsalvador.com. Entonces, por ahí nos pueden contactar si desean la obra y nosotros la hacemos llegar. Claro, a nosotros nos interesa también promover las editoriales nacionales, por eso les preguntaba cómo hacen las personas interesadas en adquirir la obra. Entonces vamos a también agregar el sitio web de la editorial Barrilete para que puedan encontrar los libros de Carlos y también las otras producciones que como editorial ustedes están introduciendo al país. Y quizá agregaría que también tenemos presencia en el mercadito. Y de hecho estuvimos recién el fin de semana, Carlos.
y ya empezamos a vender el libro y tuvo muy buena acogida, así que quería aprovechar para decir Y eso. en el mercadito ustedes van a tener permanentemente un lugar. En cada convocatoria del mercadito, Editorial Barrilete va a estar ahí. Sí, en así Torre es. Futura, ahí estamos, siempre, al pie del cañón, con todos nuestros libros de Barrilete y los propios. Bueno, les agradezco mucho que ustedes hayan compartido con nosotros como Biblioteca de la Asamblea. Para nosotros es un placer conocer escritores, escritoras, gente que se dedica a la industria editorial y a las editoriales en sí. Gracias desde la biblioteca y vamos a compartir esta entrevista lo más pronto posible también por nuestras plataformas digitales y por nuestro sistema de medios de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Carlos, Buenas tardes. Un orgullo que sea parte de la familia de Editorial Barrilete. No, para mí es el honor estar con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Hasta luego. Carlos, buenas noches. Buenas noches, que estén todo bien. Buenas noches. Hasta luego.